Bueno, vamos directos al grano. Hay una paradoja brutal en nuestra historia reciente. Resulta que la famosa guerra, que en teoría iba a acabar con absolutamente todas las guerras, pues sorpresa, no lo hizo. Apenas 20 años después, en 1939, el mundo volvió a caer en picado, y esta vez a una escala que literalmente nadie vio venir. Así que arrancamos este análisis para desgranar cómo, curiosamente, un simple papel firmado en un despacho preparó el terreno para el mayor desastre humano que hemos conocido. 70 millones. Se dice pronto. 70 millones de vidas que se esfumaron, ciudades gigantescas hechas polvo y una violencia a nivel, digamos, industrial, que rompió cualquier esquema. Para entender de verdad la barbaridad de este número y cómo llegamos todos a ese punto de no retorno, no nos sirve de nada empezar en 1939. ¿Qué va? Tenemos que rebobinar un poco más. Nos vamos a ir exactamente al año 1919. Sección 1. El fin que comenzó todo. París, 1919. Los líderes mundiales se sentaron en París, en principio, para asegurarse de que el horror tremendo de la Primera Guerra Mundial no se repitiera jamás. Pero claro, el Tratado de Versalles no fue lo que se dice un pacto de paz amistoso, fue, a todos los efectos, un castigo durísimo. A Alemania le echaron la culpa de absolutamente todo, le quitaron territorios clave, le dejaron el ejército en los huesos y, lo peor de todo, le metieron una multa económica inasumible. Querían cortar por lo sano cualquier amenaza futura, pero al final lo único que consiguieron fue plantar una semilla de resentimiento brutal que iría creciendo con los años. Y ese resentimiento funcionó como un efecto dominó de manual. El Pacto del 19 hunde a la República de Weimar. Luego, para 1923, la inflación es un disparate tan grande que el dinero no vale nada de un día para otro. La gente literal iba a comprar el pan con carretillas llenas de billetes. Parecía que la cosa se calmaba un poco con dinero americano, pero ¡boom! 1929. Cae la bolsa de Nueva York, ese golpe cruza el charco, le da de lleno a Alemania y ese dinero extranjero desaparece de un plumazo. Empresas cerrando, bancos en quiebra, el paro por las nubes, y es justo aquí, en medio de este pánico, donde se abre la puerta de par en par a las ideas más extremas. Sección 2. Crisis y radicalización. El fin de la democracia. Imaginemos una población completamente rota, desesperada por encontrar soluciones rápidas después de haberlo perdido todo, y por partida doble en menos de 10 años. Ya no soportaban más inestabilidad, y es en ese clima de caos donde el partido nazi sabe jugar sus cartas. Adolf Hitler promete darle la vuelta a la humillación de Versalles, arreglar la economía y devolver el orgullo al país. Pero ojo, porque su plan traía una letra pequeña aterradora, una expansión agresiva y una obsesión absoluta por la pureza racial. En 1933 llega a canciller y, atención a esto, usa el propio sistema democrático para destruirlo desde dentro. Prohíbe la oposición, controla la prensa y cuando muere el presidente Hindenburg en 1934 se hace con todo el poder. Fin de la democracia alemana. Hola, régimen totalitario. Y justo cuando parece que todo va a estallar, pasa algo que rompe los esquemas. Agosto de 1939, el Pacto Molotov-Ribbentrop. De cara a la galería, esto era solo un apretón de manos entre la Alemania nazi y la Unión Soviética diciendo, oye, no nos atacamos y listo. Pero la realidad era otra. Escondía un as en la manga que lo cambiaría todo. Un pacto secreto para repartirse Europa del Este como si fuera una tarta, empezando por Polonia. Con esta jugada maestra, Hitler se asegura no tener que luchar a dos bandos a la vez y Stalin, por su parte, compra un tiempo de oro y muchísimo terreno. Sección 3. La guerra de movimiento. Invasión de Polonia. Con las espaldas bien cubiertas por los soviéticos, el 1 de septiembre de 1939, Alemania entra en Polonia. Francia y el Reino Unido declaran la guerra. Se acabó la espera. Pero atención, porque esto ya no era la guerra de sus abuelos. Olvidaos de las trincheras, de esperar meses en el barro sin avanzar ni un metro. Ahora el rey era la velocidad. La famosa Blitzkrieg o guerra relámpago lo basaba todo en no parar quieto ni un segundo. Los tanques rompían líneas a toda máquina, los aviones machacaban desde el cielo sin piedad y todo iba coordinado al instante por radio. La línea del frente clásica desapareció. Ahora las tropas avanzaban devorando el mapa a un ritmo brutal. En semanas, Polonia cayó. Y el conflicto saltó a las ciudades, que pasaron a ser el objetivo principal, con lugares como Londres aguantando chaparrones de bombas durante meses y meses. Sección 4. Escala global e industrial. La guerra total. 6 millones, vamos a detenernos aquí un segundo porque esto es absolutamente crucial. Mientras las bombas caían por toda Europa, dentro de las fronteras del propio régimen estaba ocurriendo algo todavía más oscuro, una guerra racial. Empezaron a perseguir a millones de personas de forma fría, calculada, especialmente a la población judía. Les quitaron sus derechos, cerraron sus negocios, destrozaron familias enteras, y toda esta maquinaria del odio acabó materializándose a una letal escala industrial en los campos de exterminio. Esos 6 millones de judíos asesinados no fueron un daño colateral de las batallas, para nada. Era desde el minuto 1 la base ideológica y fundamental del plan nazi.
Y en 1941, la situación se desborda por completo. Es una cascada de acontecimientos. Punto 1. Hitler se la juega, rompe su propio pacto de no agresión y decide invadir la inmensa Unión Soviética. Allí se da de bruces con una resistencia feroz y un invierno brutal que no perdonaba a nadie. Punto 2. Al otro lado del planeta, Japón pilla por sorpresa a la base americana de Pearl Harbor desde el cielo, hundiendo su flota y dejando miles de bajas en cuestión de horas. Y los pasos finales. Tras esto, Estados Unidos abandona su neutralidad y entra de lleno en combate. Lo que había empezado como un problema en Europa acaba de convertirse en una auténtica locura global. Pero mirad qué curioso, si nos acercamos a los pequeños detalles de todo este caos, vemos que la simple necesidad de ganar aceleró inventos que hoy en día seguimos usando. La urgencia agudiza el ingenio. Por ejemplo, tuvieron que rediseñar los bolígrafos para que la tinta no se congelara cuando los pilotos volaban a altísimas altitudes, o los frenos de disco, que se mejoraron a contrarreloj porque los cazas tenían que conseguir frenar de golpe y de forma segura en las pistas supercortas de los portaaviones. Era toda la industria tecnológica operando a un nivel de estrés y velocidad increíbles. Sección 5. El colapso del régimen. Alemania pierde fuerza. Pero hasta la maquinaria más engrasada tiene un límite. Y a partir de 1943, las tornas empiezan a cambiar. El cerco se va cerrando y para el régimen el aire empieza a faltar. En el frente oriental, el ejército soviético empieza a aplastar a las fuerzas alemanas, haciéndoles encajar derrotas masivas. Y en el frente occidental llega el gigantesco desembarco aliado de Normandía en 1944. De repente, Alemania está contra las cuerdas, presionada sin piedad por todos lados. Su economía nacional se hunde, el territorio se encoge a toda prisa y llegamos a abril de 1945. La capital, Berlín, está completamente rodeada. Sin escapatoria posible, Adolf Hitler se quita la vida y apenas unos días después, el mando alemán firma la rendición incondicional. Europa por fin se silencia, pero en el Pacífico el infierno seguía abierto. Japón seguía peleando con uñas y dientes, a pesar de estar encajando unas pérdidas materiales y humanas inasumibles. Y aunque internamente ya se debatía la rendición, el combate seguía, hasta que llega el desenlace más terrorífico que podamos imaginar. Agosto de 1945. Cae la primera bomba atómica de la historia sobre la ciudad de Hiroshima. Apenas 2 días después, la Unión Soviética les declara formalmente la guerra y al día siguiente, una segunda bomba atómica borra a Nagasaki del mapa. Ante una demostración de poder destructivo tan absoluto y definitivo, no quedó otra opción. Japón se rinde y con ello se cierra el capítulo del conflicto bélico más mortífero de nuestra historia. Sección 6. Historias más allá de Europa. Los relatos ocultos. Detrás de las grandes estrategias y las decisiones gigantescas de los despachos, nos quedan historias humanas increíbles repartidas por todo el planeta. Fijaos en esta frase. Era más fácil que una serpiente fumara que Brasil entrara en la guerra. Era un dicho popular muy común en las calles brasileñas. Todo el mundo daba por hecho que ellos jamás se meterían en ese lío, pues contra todo pronóstico mandaron un contingente de soldados cruzando el Atlántico. Se hacían llamar los pracinhas. Y para reírse un poco de aquel dicho popular, ¿sabéis qué hicieron? Se pusieron un parche militar con el dibujo de una serpiente fumando en pipa. Muchos de estos chicos venían de zonas cálidas, no habían visto la nieve en su vida y de repente se vieron combatiendo ferozmente en las montañas heladas de Italia en pleno invierno europeo. Es un testimonio brutal de cómo esta guerra extendió sus ramas y atrapó a todo el mundo. Así que, si nos quedamos con algo de este recorrido, es que detrás del terrorífico número de los 70 millones de bajas y de los mapas moviéndose, hay un sinfín de vidas truncadas, ramificaciones sorprendentes y curiosidades que moldearon el mundo moderno. Y claro, esto nos deja con una reflexión. Después de un grado de destrucción tan inmenso a nivel global, ¿cuántas otras historias asombrosas y oscuros secretos seguirán enterrados bajo las cenizas de esta época? Es desde luego una incógnita que nos invita a seguir rascando y explorando las zonas menos conocidas de nuestra historia en un próximo análisis.